En junio dábamos inicio a un proyecto nuevo que se llamaba y se llama La Barcaza de lo Desconocido. En aquellos momentos estábamos solamente en un portal de internet y también en Facebook. Crecimos, pasamos a Spotify y el día de hoy estamos en la frecuencia FM, acá en la 106.3 FM Music. En esta oportunidad, queridos amigos, ya sea de regiones, de acá de Curacaví o de cualquier parte del mundo, se pueden comunicar con nosotros para contarnos sus experiencias, sus relatos y todo aquello que conlleva al misterio. Y el día de hoy los vamos a sorprender con varios temitas. Tenía preparado tres temáticas. Había elegido un ámbito paranormal, el ámbito ovni o la criptozoología. Yo pensaba, ¿cuál de los tres se podrá hablar el día de hoy? ¿Cuál de los tres temas le gustaría a la gente? Así que vamos a hacer un pequeño potpourri el día de hoy, como es el primer capítulo acá en FM Music, en la Barcaza de lo Desconocido. Y vamos a tratar uno de los temas que, por lo menos acá en el campo, ha sucedido en más de alguna oportunidad. Un escritor acá de la comuna, don Luis Gómez, que aprovecho de saludar si en algún momento nos escucha, estipuló en una de sus páginas aquellos misterios que sucedían cerca acá de la comuna. Sector de Cerrillos, Lo Prado, San Joaquín. En las noches se observaba una gran luminosidad de la distancia. Luces que jugaban entre ellas se movían de un lugar a otro sin ningún tipo de explicación. Según nos cuenta este escritor de acá de Curacaví, conocidísimo por tener conocimiento de la historia completa de nuestro pueblo, hacía alusión a los famosos entierros. Según lo que es la mitología y leyenda de nuestro país, los entierros se conocen como aquellas luminosidades de manera esporádica, con forma esférica, muchas veces de color anaranjado, amarillo o transparentes, pero luminosas, que juegan en los campos en ciertas horas de la noche, en algunas fechas específicas, sin ningún tipo de explicación. Muchos cronistas, estudiosos y relatores hablan que estos entierros o llamados luminarias indican algo, indican el lugar preciso para que la persona idónea, elegida, pueda encontrar un gran tesoro. Y es así como hojas y hojas, libros y libros han hablado sobre esta temática, pero como ámbito de leyenda, encontramos un punto resaltante dentro de lo que es la realidad, la verdad, que esto realmente existe. Y dentro de todo el ámbito de investigación que he hecho durante muchos años acá en la comuna, nos hemos encontrado con sorpresas de hechos que realmente están pasando. Y no solamente ahora, sino que muchos años atrás. Estamos hablando de los años 1985, 1990 aproximadamente. Se han observado en varias partes de nuestra comuna, acá en Curacaví, este tipo de luminosidades. Y el día de hoy, en la Barcaza de lo Desconocido, vamos a contar las experiencias y encuentros que han tenido personas de campo, personas que ya han partido con mucho respeto, se encontraron frente a frente con una de estas luminarias.
Nos vamos a dirigir exactamente al año 1982, en la cual en el sector de Quebrada Honda, para algunos muy conocidos acá en el sector, y para quienes nos están escuchando desde otras partes de Chile, que están conectados a esta hora de la noche, el sector de Quebrada Honda se ubica en la comuna de Curacaví, en un camino que une María Pinto con la comuna recién citada, justo en una vuelta pronunciada, cubierta por los cerros. En aquellos años, uno de estos pobladores de Curacaví, autóctono, campesino, trabajador de esfuerzo, que día a día se sacrificaba llevando sus animales a pastar cerca de las riberas del río Puangue, donde se ubica el puente Lolenco, siempre le resaltaba una duda, que era aquellas cosas que a la lejanía se veían brillar y que parecía seguirle mientras arreaba su ganado y encerrarlo en los corrales. Pero en aquella oportunidad, ya pasada la noche, a eso de las 2 de la mañana, siente un ruido muy grande. Donde él vivía eran esas típicas casas de adobe de color blanco, con grandes pilares de madera, piso de tierra, muy antiguo, y ciertas características que llaman mucho la atención. Como antiguo poblador de Curacaví, no se utilizaba mucho la luz eléctrica. Él solamente salía con su vela, un pequeño farol que alumbraba aproximadamente 1 metro a la redonda, más no tenía mucho que alumbrar. Pero en aquella oportunidad, al salir a observar el ruido que efectuaba su ganado, ese ruido que los perros, sus fieles amigos que cuidaban aquel hogar, alarmaban que algo estaba cerca de aquellos corrales, que podría ser la visita de algo extraño, de algún ladrón, algún cuatrero. Vaya usted a saber qué. Pero él valientemente sale de aquella casa y lo único que recuerda que frente a él, saliendo de ese corredor largo, en unos árboles de durazno, unos paltos que tenía en ese lugar, divisa una esfera. Según los que nos comenta una de sus hijas, con la cual pude encontrarme y que entregó este relato, esa esfera era del tamaño aproximadamente de un balón de fútbol. No era ni más grande ni tan pequeña, que flotaba de un lado a otro de una manera divertida, según lo que él decía. No tenía miedo, pero cuando observó directamente la esfera y comenzó a vibrar, el miedo se apoderó de él. Entre el miedo y una sola varilla en su mano de protección, de manera rudimentaria, se envalentona y comienza a caminar hacia ese sector donde estaba el ganado. La sorpresa fue que en un abrir y cerrar de ojos, esta iluminación redonda, grande, se comienza a achicar y de un momento a otro se apaga. ¡Pah! Desaparece en el aire. Y como estaba a unos pocos metros, estamos hablando unos 10 a 15 metros de distancia, se comienza a acercar y comienza a divisar qué era eso. El pánico se apoderó de él. No sabía qué iba a ser la reacción, si gritar, correr, y lo único que puede divisar al acercarse al sector donde estaba esta esfera cerca de su corral, del corral de los animales, en el piso observa un pequeño montículo de ceniza. Una ceniza muy extraña, una ceniza que nunca en su vida lo había visto. Él se agacha para ver
y palpar lo que estaba ahí en el piso, y según lo que nos cuenta su hija, era como tocar seda, suave, pero era ceniza. Una ceniza que nunca en su vida había visto. Lo único que hizo, como se dice al buen chileno, apretó y se fue corriendo a su casa. Al día siguiente, temeroso por no haber dormido ante ese extraño encuentro en la oscuridad, le comenta a toda su familia. Comienza a comentar sus compañeros de trabajo en el campo, y ahí le hacen mención a él. Vamos a cambiar el nombre, para no decir quién era, por respeto. Él ya falleció hace muchos años, el año 89. Carlito, lo que usted acaba de ver es un entierro. Y ponga mucho cuidado, porque solamente se hace presente a las personas de buena fe y que realmente quieren que lo encuentre. Quedándose con esa idea, por miedo, pánico, terror, no quiso acercarse más a ese sector a altas horas de la noche. Y con el pasar del tiempo, esta historia se fue olvidando, se fue perdiendo, hasta que pudimos rescatarla, pudimos traerla acá a la barcaza de lo desconocido, para que la gente pueda pensar y decir, esto a mí también me pasó. Y así, queridos amigos, hemos escuchado uno de los relatos que ha llegado a mí como investigador de uno de los sucesos más increíbles que yo he podido recopilar en base a este tipo de fenómenos. Sí, les comenté al principio del programa que los entierros o luminarias son presencias luminosas que aparecen en el campo y sobre todo en la zona sur de Chile. Zona central, por lo menos acá en Curacaví, también se han encontrado registros visuales sobre este tipo de hechos. Quizás la gente se preguntará, ¿qué es esto? ¿Qué son las luminarias? Tenemos que volver en el tiempo, tenemos que ir muchos años atrás para que comencemos a escarbar un poco la historia y saber qué realmente son estos entierros, estas luminarias, estos amigos que le decía él, que aparecen en la noche. En la antigüedad, las personas no confiaban mucho en los bancos. Tenían muchas posesiones, títulos de propiedad, dinero de aquellos tiempos, metales preciosos, joyas. Y ustedes saben, lejanías, campo, distancia, por lo menos acá en Curacaví, la gente de aquellos años se puede recordar que los vecinos más cercanos estaban a ¿cuánto? 400, 500 metros de distancia. No era tan poblado como lo es ahora nuestra comuna acá en Curacaví, que actualmente hay más de 33.000 habitantes. Pero aún así, la gente temía mucho de que pudiesen robar su casa, ya que la seguridad demoraba en llegar, pero la gente era mucho más apacible, más adepta a guardar las cosas en la casa, como se dice vulgarmente, guardar el dinero bajo el colchón. Pero una gran mayoría de personas, esos tesoros, esos títulos de propiedad, esas cosas que guardaban con mucho ahínco, las enterraban en sus terrenos, en sus parcelas, en los fundos. Y así, con el tiempo, como no les contaban a nadie, fallecían. Y esos tesoros, esas cajas donde guardaban lo más preciado, quedaban en el olvido. Se lo devoraba la tierra. Se perdía en los campos. Y aquí estamos hablando de años 1700, 1800.
Imagínense la cantidad de tiempo que puede llevar guardado ese tipo de tesoros en la tierra. Pero con el pasar del tiempo y dependiendo de la creencia de cada uno, el cuerpo humano pasa de su forma física a un plano etéreo. Su alma resurge y se va al cielo. Pero ambicionados por ese tesoro que habían guardado, que habían dejado oculto en sus tierras, el alma, su espíritu, según lo que cuentan los historiadores, los antropólogos, estudiosos del tema, quedaban acá para poder proteger ese tesoro, ya sea de alguien que de manera de suerte pudiese encontrar todo esto. Ahora, la leyenda cuenta que aquel tesoro, o luminarias, o entierros, se hace presente en la noche de San Juan, el 24 de junio. Estamos cerca. Se hace presente solamente a aquellas personas de buena fe que realmente se merecen obtener ese tesoro, pero con una sola condición: de que no pueden gastar nada dentro de un año, liberando ese tiempo sin ocuparlo y sin comentar a nadie. Gozará de unas riquezas enormes y tendrá una vida inimaginable. Pero aquellos ambiciosos, y es una prueba, lo aperturan antes de ese año, calamidades y catástrofes caerán sobre él. Es lo que cuenta la leyenda. Está inmerso en muchos cuentos acá en Chile. Es increíble lo que uno puede encontrar dentro del ámbito de mitología y leyenda. Y eso no está tan lejano de acá de nuestra tierra, queridos amigos. Está en Curacaví. Y yo creo que más de alguna persona, por lo menos que nos está escuchando a través del Facebook Live de Observador Estrellas Chile, que es mi equipo de investigación, o en la transmisión de FM Music, también se cuestionarán: ¿existirá eso? Pero otros dirán: sí, mi abuelo me contó sobre eso en una conversación al lado de una fogata. Yo también lo supe por parte de mi madre, de algún familiar, de algún amigo. Comienzan a llegar mensajes a través del WhatsApp y también de la transmisión en vivo. Saludos para Jacqueline, la cual nos dice: qué interesante lo que compartes. Estos relatos forman parte de nuestra identidad. Eso es verdad. También saludamos a Pablo Chepchenko, que está en la transmisión en vivo de Facebook, saludándonos. Gracias por estar presente acá en la Barcaza de lo Desconocido. Angélica Rodríguez también saluda. Saludos, capitán. Mucha suerte, muy buen programa. Más que buen programa, es solamente contar cosas del diario vivir y son idiosincrasia de nosotros, del folclore chileno. Y más de alguno va a decir: a mí también me pasó. Ahora, si alguien se quiere contactar con nosotros y contarnos alguna experiencia, antes que lo dijese, aló, buenas noches. Muy lindo, capitán, y eso es verdad. Yo sé de muchas cosas también que algún día las voy a contar. Sofía, muy buenas noches, gracias Y por estar en la Barcaza de lo Desconocido. hoy sí, ¿no? Y eso que estás diciendo es verdad, si eso existe. ¿Y nos podrías contar algo? ¿Adelantarnos algo? Porque yo creo que usted debe saber sobre este asunto. Que mira, teníamos nosotros una persona que vivió en nuestra casa y vivió más de 50 años. Pero cuando murió, mi familia quiso que nosotros lo veláramos en la casa porque él vivió más de, o sea, como se dice, 50 años, se dice medio siglo. ¿Ya? Pero después la amistad que tenía, que era más que nada como una hija que la crió, y el marido de ella le dijo que no lo iban a velar ellos allá en la parcela que tenían allá arriba cerca del Cuyuncaví. Ah, ahí Pero eran muchas después, parcelas en ese sí, sector. y después la Mercedes me llama y me dice: oh, Sofía, me dijo que mi tata pidió que allá, pero antes de morir
Le habló al marido, al Kiko, le dijo que cuando yo me muera, usted vaya a tal parte y en tal parte que había algo. Pero después ella no quiso ni siquiera decir porque él quedó como traumado porque había un entierro y fue como terrible para él quedó como horrorizado. Claro, lo que pasa Porque es que él leía muchos libros, tenía libros de cosas así, no sé, pues cosas extrañas y qué sé yo, y hacía muchas cosas raras, que fue como terrible, y eso existe, eso lo que tú dijiste antes de la ceniza y todo, eso existe, eso es verdad, y sobre todo en el sur de Chile, en el sur de Chile se ve mucho ese tipo de situaciones, mucho, como es más campo, sí, y había mucha más gente adinerada en ese sector y muchos fondos. sí, Y eso, ese ámbito de que ocultaban sus tesoros o ocultaban los títulos de propiedad, eso no es que sea verdad. Yo no soy dueño de la verdad. Algo que me caracterizo, no me crean lo que yo digo, sino que saquen sus propias conclusiones o que alguien les haya contado sobre este relato y también que está inmerso dentro del ámbito de leyenda que en Chile. sí, no, pero sí, eso existe. Y va a existir, yo creo, siempre, que no, que todavía ya se terminó ni no, porque mira, ahí está la prueba cuando estaba este caballero Carlos Pinto en la televisión. En el día menos pensado. Ay, sí, pues mira lo que contaba, mira lo que decía, y era verdad, y así fue cosas que pasaron aquí, Eso es verdad. Sí, o sí, sea, yo le puedo decir que la persona que me entregó este relato es muy cercana. Entonces, de la manera en que me hizo mención lo que vio su padre, sí, a mí me llamó mucho la atención porque denotaba unas características, pero sus ojos brillaban y sí, lloraban porque se acordaba de su padre. sí, Y me decía, yo no te puedo estar mintiendo, y lloraba, o sea, yo la veía llorar, porque era mi padre cuando nos contó y nosotros no queríamos salir por miedo. Y nunca se atrevieron a ir al lugar y sacar ese, o lo que había ahí. sí, Inclusive hasta el día de hoy, sí, año 2021, ahora es un sector agrícola. Yo creo que mucha gente que está escuchando el programa y sabe a lo que me refiero, en ese sector hay comedores, hay una bodega gigante y aún se aparece. sí, Lo volvieron a ver el año pasado. viste, claro, sí, no, sí. Yo, bueno, me voy a acordar de muchas cosas y saber y decirte y contarte porque realmente es cosas que realmente eso existe. Existe. Sí, no, sí existe y eso es verdad. Eso la gente tiene que saber y todo porque mira cuántas veces se están haciendo, ponte tú, construcciones y cosas, qué sé yo, y aparecen tantas cosas que están dentro que nadie sabe quién vivió antes ahí. Exactamente, uno no sabe quién estuvo viviendo ahí en el lugar, si era adinerado o no, o quizá qué guardaban ahí, pero Sí, siempre está caracterizado por tesoros. sí, por tesoros grandes, cosas valiosas. Inclusive en el sector de Miraflores también se habla de este tipo de situaciones, Sí, pero orientado a tesoros arqueológicos, sí, que ahí se ha encontrado mucho, pero mucho, muchos tesoros antiguos. Y también pasa lo mismo. Bueno, yo creo que va a quedar en el inconsciente colectivo de cada uno y con ganas de poder saber si esto pasa o no, si es verdad o es mentira. Y con el tiempo yo creo que nosotros vamos a ir viendo qué es lo que pasa. o quién vivió ahí, quiénes eran, las cosas que habían, que hay. Exactamente, Sí. así es, pues Sofía. Oiga, quiero agradecer que nos No, haya muy bonito. llamado. Yo después te voy a contar otras cosas también. Que así Cuando que, quiera usted es bienvenida acá a la Barcaza de lo Desconocido. Y es la sí. primera persona que llama al primer programa acá de No, es FM que lo que Music. estás contando es verídico y es verdad. Y yo te pudiera contar más cosas sobre mi padre cuando él vivía en Palestina. También. ¡Wow! Sí, no, no, Bienvenido es todos los relatos, querida amiga. sí. Muchas gracias, capitán, ¿ya? Que tenga muy buena noche, Sofía. Igualmente, capitán, muy lindo. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias. Ahí nos llamaba Sofía para poder contarnos y también adjuntar un poco más lo que es la temática de los entierros o luminarias, como les quieran llamar.
yo de repente comienzo a cuestionarme. Ustedes saben, los que me conocen en persona o los que me conocen en el programa de Facebook, que a esta hora de la noche tenemos gran audiencia acá a través de la transmisión en vivo en Facebook Live, lo cual les agradezco mucho. Como por ejemplo Jimena Palma, que está también conectada saludándonos. Buenas noches, capitán, nos dice. Buenas noches, querida amiga Jimena. Diego Alberto Vargas. Hola, excelente programa. ¿Será cierto las historias de pactos con él? Mira, según lo que dice los estudios o el comportamiento de la gente de aquellos años, se relaciona directamente al ocultamiento de tesoros, no con pactos. Esa es otra historia, aunque no es el único que hay aquí en Chile o en Curacaví o en la región que nos estén escuchando o nos estén viendo. Esto está más cerca de lo que ustedes creen. Está la señora Miriam también saludándonos. Muy interesante el programa. Gracias, señora Miriam, por estar escuchándonos. También saludamos por acá en el WhatsApp de la radio. Nos está saludando también. Genial, súper. Y así, nosotros podemos ir desenredando esta madeja y también sacando nuestras propias conclusiones en base a lo que son los entierros. Ahora, si alguien se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer. Tenemos 2 líneas habilitadas. Anote: el 22 836 32 21 y el 22 835 93 30. Lo voy a repetir para quien no pudo tomar nota. Al 22 836 32 21 o al 22 835 93 30. Y aquí estamos, compartiendo más relatos en referencia a las luminarias en FM Music. ¿Ustedes creen que es lo único que ha pasado acá en la comuna? Yo lo quise caracterizar acá a Curacaví por ser el primer capítulo que hacemos en la frecuencia FM, acá en la 106.3 FM Music en Curacaví. En honor a todo eso, quise dedicar este programa a mi querida comuna. En la gran mayoría de los programas que hemos tenido, Legión Oculta, La Barcaza de lo Desconocido, que ahora es uno solo, siempre he hecho mención de aquellos casos que suscitan acá, en una comuna enclavada en la cordillera de la costa, a 40 kilómetros de la gran capital, Santiago, y a 60 kilómetros de la quinta región, Valparaíso. Pero en este lugar a mí me llama mucho la atención. Yo viví muchos años en Santiago. Sí, pasaban cosas, pero hay algo que acá, por lo menos esta comuna, me atrae, ¿cómo les puedo decir? No encuentro las palabras exactas para poder demostrar ese apego que tengo hacia mi querido Curacaví. Y tantas cosas que han pasado, que esta es solamente una, es lo que viene ahora. Porque no solamente estos entierros se presentan como luces. Aquí vamos a comentar, aprovechando esta segunda parte. Recuerden que estamos hasta las 12 de la noche, una horita de programa, que no solamente este tipo de fenómenos o situaciones se presentan con luces. Años atrás, en los años 70, en el sector de Miraflores, hacia los cerros, los bosques de Miraflores, ahora hay condominios, todo ese sector era bosque, peumos, litres, boldos, espinos. Eran la mayor cantidad de habitantes que había en ese sector. Un lugar de cerro, acompañados de un gran tranque que se utiliza para poder efectuar regadíos en el campo. En esa oportunidad, años 70, un joven de apenas 13 a 14 años
se encontraba con un vecino en las típicas prácticas de cacería nocturna de esos roedores que habitan los cerros, los conejos. Fascinado para poder entablar ese tipo de actividad, fueron al cerro, colocaron los clásicos guaches o lazos, como le llamo yo, para poder capturar alguna de esas presas. Por ende, fueron temprano, calcularon el lugar, colocaron todos los implementos para poder efectuar esa cacería de esos conejitos y se fueron al lugar de espera, que era bajo un boldo. Colocaron una fogata. A ellos los acompañó un viejo minero. Ese sector era concurrido por la minería. Lo que son acá coterráneos y son antiguos pobladores de Curacaví se pueden acordar. Se extraía mucho mineral de oro en las vertientes y en las quebradas con lavaderos que venía gente de Santiago. Y uno de ellos, un minero lavador de oro, se había reunido con ellos. En total eran 3. Un vecino, el joven y el minero. Ya siendo las 11 de la noche, el hambre los estaba apoderando. Así que este vecino prepara una gran tortilla para prepararla al rescoldo. Toma sus choqueros, que son esos clásicos tarros de conserva con una asa de metal, para preparar un rico té con hojas de boldo. Preparan el tecito, dejan cocinar esa tortilla en el rescoldo, en la ceniza, y solamente alumbrados por una pequeña fogata al costado de esta tortilla que se estaba cocinando. Y ellos misteriosamente sienten un ruido en la lejanía. O sea, recordar que en aquellos años, ¿quién iba a estar transitando aquellos lugares? Nadie, absolutamente nadie. Pero se escucha el clásico cuchichear de un grupo de personas. Ellos se extrañan diciendo, ¿qué será esto? ¿Qué es ese ruido? Y se alarman, les da miedo. O sea, imagínense, acá en la radio, solo, con lo que nos pasa hace un momento, pero ellos ahí en el cerro, solos en la oscuridad, solamente acompañados por una débil fogata, pero con una rica tortilla rescoldo que se estaba preparando, calentita, y el choquero, el clásico té de campo. Pero a la lejanía se comienzan a ver 3 siluetas distintas. 3 personas venían ascendiendo al cerro hacia donde ellos estaban. 2 hombres y una mujer. Amablemente ellos se acercan, comienzan a sacarse un poco el polvo y las ramas que traían por pasar en unos caminos que no estaban marcados, y les pide permiso. Primero saludan, buenas noches, ¿cómo están? Nos podemos acercar a la fogata y prepararnos un té porque nosotros andamos en algo. Y ellos 3 se quedaron mirando. ¿Qué está pasando acá? No importa, por favor acérquense. Acomodaron unas piedras del lugar y se sentaron ahí. Los 2 hombres y una mujer en un lado y nuestros 3 queridos testigos en el otro. Preguntándoles, y lo dicen de esta forma, yo me recuerdo muy bien el relato. Oiga, Gancho, ¿qué andan haciendo ustedes a esta hora de la noche por acá? La mujer le responde, hemos venido a buscar un entierro. Oh, y ahí el silencio se apoderó del grupo de personas que estaban ahí. O sea, imagínense que estás en la noche, llegan personas desconocidas que nunca los habías visto y te dicen esa barbaridad. Si me lo dicen a mí, yo entre risa, llanto, nervio y terror. Es algo totalmente desconocido. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron ellos, los 3. Obviamente el más valiente, que era el minero, porque vivía ahí mismo en el sector, solo. Pero ¿cómo va a venir a buscar un entierro? Les dice. Esas cuestiones no existen. Está puro mintiendo, Gancho. No, no estamos mintiendo, le dice uno de los acompañantes, que, aprovechando, hago un paréntesis, tendrían unos
48, 55 años. Más o menos ese rango de edad. No, gancho, si hemos venido a buscar un entierro, y es hoy día. Si no, no lo vamos a poder sacar. Bueno, dijeron ellos, cada loco con su cosa, nosotros vamos a comer tortilla, ¿quieren acompañarnos? Sacando la tortilla, ellos, ¿qué van a decir que no? Rompen la tortilla, la comparten, se sirven su tecito en el famoso choquero, negro el choquero por el tizne del fuego, con hojitas de boldo, delicioso, y comenzaron a conversar cosas cotidianas, cosas que pasaban, cosas de ellos, de dónde venían, que nunca les dijeron de dónde, siempre omitieron ese tipo de respuesta, pero la conversa se dio, y como nuestro testigo era pequeño, y ustedes saben cómo eran los viejos de antes, no se pueden meter en la conversa a los grandes. El menor, calladito, solamente escuchaba. Y lo más extraño de todo esto, nos dice nuestro testigo, que sacan un reloj, miran la hora y preguntan, ¿qué hora es? Y estos tres extraños personajes le dicen, no, son 1:15 para las 12. Se nos está haciendo tarde. Guardan el reloj, sacan dentro de uno de los bolsos que andaban trayendo, tipo morral, un libro, y él me lo describe como un libro antiguo, café, con una cubierta de cuero. De adentro sacan una hoja que la abren en 4 partes, la colocan en el piso, prenden una vela para iluminar, la colocan en la esquina, y él jura, porque ya con el tiempo, cuando pude conversar con él, le mostré, era un mapa, pero un mapa súper ortodoxo, escrito y dibujado a mano, no en colores, sino que solamente con tinta en un papel café. Comienza a cuestionarse qué es lo que estaba pasando acá. Por Dios, decía, ¿qué es lo que estoy viendo? Pero más dudas causaban, seguro que estaba comentando. Al abrir el mapa, comienzan a mover los dedos de aquí para allá. Aquí está. Vamos. Los tres cierran el mapa, lo colocan en el libro, lo guardan en el bolso y nos explican cómo. Le dicen, muchas gracias, se pasaron, muy rica la tortilla, muy rico el té, pero nosotros tenemos que ir a buscar lo que hemos venido a retirar. Siguieron camino abajo y sintieron el ruido de una carretilla, como que habían dejado algo abajo. Y sentían el ruido de las carretillas antiguas, que no tenían neumático, sino que la rueda era de metal. Y se escuchaba la carretilla como chillaba y chillaba, y en la lejanía, recuerda que en la noche los sonidos se amplifican, dejan caer la carretilla, y se nota inmediatamente que tenía herramientas arriba. Y se comienza a escuchar ruidos de piedra, golpes, como de un chuzo, un trozo de metal golpeando una piedra. Habrán sido unos 15 minutos, 20 minutos de sonido, y era lejos. Y claro, hacia ese sector, y al día de hoy, todavía existe un peumo gigante, que es un árbol típico nacional. Y escuchaban el ruido, y de repente, nada. Silencio. Lo único que sienten es la carretilla que venía metiendo bulla, ese sonido como que le faltaba WD-40 o aceite, hasta que se siente nuevamente esa bullita de las 3 personas conversando, pero ya era distinto, venían en jolgorio, en alegría. Y llegan nuevamente donde estaban ellos. Miren, la encontramos. Y todos quedaron sorprendidos, dicen, ya, mentira, si ustedes cómo van a un lugar que no conocen, no son de acá, no dicen de dónde son, y dicen que encontraron algo, y de una manta de arpillera sacan una figura de aproximadamente unos 30 centímetros de alto, de color blanco, con forma de una paloma echada. Y ahí quedaron anonadados. Hubo un silencio abrumador. Y ellos felices, la encontramos, lo pudimos encontrar, tenían razón, era la hora justa.
lo único que escuchaban. Y el minero va y les pregunta, oiga, ¿qué onda eso, gancho? ¿Qué es eso lo que trae en la mano? Tome. Y le pasan la paloma a los tres, se la pasaron entre ellos, y según lo que dice el testigo, era muy pesada. Dice, pero ¿cómo? Si está pintada de blanco. No, amigo, lo que pasa es que esa paloma es de oro. Está pintada de blanco. Y nosotros éramos los elegidos para poder sacar esa paloma del árbol que estaba indicado en nuestro mapa. Y todos quedaron pálidos, quedaron blancos. ¿Y qué es lo que pasó? Tomaron esa paloma, la guardaron dentro de uno de los bolsos que andaban trayendo ellos, tipo morral, se despidieron, muchas gracias, y así como llegaron, se fueron. A la lejanía se escuchaba el chillar de la carretilla. ¿Qué les cuento? Nuestros tres participantes de este encuentro y el testigo que nos comentó este hecho no lo podían creer. ¿Cómo alguien de la nada iba a encontrar algo en la mitad de la noche? Quedaron sorprendidos y viendo la hora, ya eran las 12:30 más o menos pasado, casi la 1 de la mañana. Así que decidieron acostarse del pánico que tenían, colocaron más leña a la fogata y durmieron hasta las 4:30. Cuando llegó el padre de este joven testigo a despertarlos porque ya era la hora de recorrer los lazos e ir a buscar su preciado botín, que eran los conejos. Esa era la misión de ellos. Cuando le pregunta este joven a su padre, oiga papá, ¿usted no ha visto tres personas que andaban dando vuelta por acá? No, porque él les contó la historia de lo que había pasado. Y el padre o el papá les dice, sí, ese era un entierro, hijo, era un entierro. Así que tomaron como pudieron, ya el alba estaba cerca, fueron a recorrer los lazos y dijeron, ya, está amaneciendo, son cerca de las 6 de la mañana, vamos a ver dónde andaban metidos estos tipos. Y la sorpresa fue gigante. Porque por el camino donde se supone que esas tres personas junto con la carretilla habían transitado, era un camino de arena. Se caracteriza ese sector por tener mucho ripio, arena, greda. Pero no había ninguna marca, ni de pisadas, ni de carretilla. Ni el sector donde ellos estaban y se dirigieron a ese gran árbol, ni tampoco por donde llegaron y se fueron. No había ninguna huella o registro de que alguien hubiera estado ahí, con la salvedad que llegaron al famoso Peumo, a ese gran árbol. Y en ese lugar había una piedra, pero al lado del árbol. Y al otro lado había un agujero. Para que se hagan la idea, esa piedra, de gran tamaño, dicen que era muy grande para que una persona la hubiese podido mover. Era como si lo hubieran sacado dentro de ese hoyo. Tomaron la piedra, la sacaron, y debajo de esa roca, o esa piedra, habían restos de una vasija de greda rota, muy fina. Que lo que pasó, que en ese lugar fue donde sacaron la famosa paloma blanca. Este relato fue entregado por uno de los habitantes del sector de Miraflores, acá en Curacaví, y él era el joven. Al día de hoy tiene 68 años. Y él es nacido y criado en ese sector. Claramente nos comenta que el lugar exacto donde estaba ese peumo, o ese gran árbol, aún existe, pero ya son parcelas privadas. Como la urbanización ha ido creciendo, los antiguos habitantes, que eran boldos, peumos, litres y espinos, se convirtieron en casas, en hermosas y grandes casas. Lugares cerrados, lugares particulares que ya nadie puede ingresar sin
autorización, sin un permiso. Pero ahí está, todavía raudo y valiente el gran árbol. Y nos comenta, y antes de finalizar aquella entrevista de este hecho, de aquella tarde de domingo, que aún me recuerdo cuando fue entrevistado, que él no podía creer cómo esas personas que no conocía hayan sacado algo tan precioso de ese lugar. Y la explicación no está. Si me preguntan qué respuesta hay ante ese hecho, tampoco lo sé. Sí puedo agregar que es algo totalmente inexplicable. Quizás cuántas veces más ha pasado en varias partes del país, pero le tocó a nuestra comuna, acá en Curacaví, que quizás están escuchando los mismos lugareños del sector, que ahora son de otra ciudad, vienen de Santiago o de otra región, compraron esas parcelas y ahora mismo, quizás, uno nunca sabe, están escuchando el programa y están en el mismo lugar y no saben la rica historia que tiene ese sector. Con eso, queridos amigos, gente linda acá de Curacaví, Chile y el mundo, que hay una gran cantidad de personas viéndonos a través de Facebook Live y escuchándonos a través de la sintonía de FM Music 106.3 acá en Curacaví y la señal online www.fmmusic.cl. Hemos dado a conocer a todos ustedes dos grandes relatos, historias de nuestro pueblo, que más adelante, en la barcaza de lo desconocido, vamos a ir descubriendo que no solamente a uno le ha pasado. Vamos a ir recorriendo todas las regiones de Chile con todos los relatos que han llegado a mi haber, y feliz, contento de este primer programa acá en Radio FM. Después de 4 años en podcast, a través de Spotify, comenzando la 8ª temporada de La Barcaza de lo Desconocido, hoy, cumpliendo aniversario de este programa, vamos con este primer capítulo acá en FM Music. Antes de finalizar el programa, saludamos a quienes han estado presentes con los mensajes a través del Facebook. Angélica Rodríguez, Pablo Chevchenko, Jacqueline, Diego Alberto Vargas, la señora Miriam, Julia Vázquez, que nos está saludando, Mónica Albornoz, hola, buenas noches, excelente programa, nos dice Georgina Cerda, hola capitán, qué interesante su programa. Gracias también a todas las personas que nos van a escuchar, porque este programa va a estar disponible en YouTube, Spotify, Facebook e iVoox, así que quienes se perdieron este programa, este capítulo, va a estar disponible. Último llamadito de la noche. ¿Aló? Buena, ¿cómo estáis, compita? Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? ¿Cómo está, capitán? Aquí con el maestro Picero. ¿Cómo está, señor? Muy buenas noches, gracias por llamar acá al primer capítulo de La Barcaza de lo Desconocido. Muy bueno, interesante el programa, amigo. Aparte que es el primer programa relacionado a estos temas acá en Curacaví. Sí, pues está. Oye, gracias por llamar. ¿Te pasa? No se preocupe, gracias a ustedes por tenernos ahí la hora de trabajo y la noche. Mira, vamos a estar todos los jueves después de las 23 horas con temáticas paranormal, misterio, ufología y ciencia. Muy bacán. Ahí te voy a contar algunas anécdotas que me han pasado. Cuando quiera, estimado amigo. Estamos pasaditos a la hora, parece. Sí, estamos a puerta, si no, señor Mandiola ahí nos va a tirar la oreja. Sí, hay que respetar. Sí, así que lo invito para que la próxima semana nos acompañe. Ya, y si tengo un tiempito libre hasta ahora mismo, porque el movimiento aquí más o menos brígido. Sí. Pero ahí lo voy a llamar para contarme mi experiencia que tuve una vez acá en Curacaví. Ningún tipo de problema. Acá en La Barcaza de lo Desconocido, la puerta está abierta para el público. Porque, ¿sabes?
Los principales protagonistas acá es el público, o sea, ustedes. Muy bien, amigo. Gracias nuevamente por su tiempo, por el programa. No hay de qué. Buenas noches, gracias por llamar. Buenas noches, amigo. Ahí nos estaban llamando a través del teléfono de la radio. ¿Se dan cuenta que a todos nos puede pasar? Y eso es lo que nosotros queremos inculcar acá en la barcaza de lo desconocido. Todos somos partícipes de algo. A todos nos puede pasar. Ahora solamente me queda invitarlos para que nos encontremos la próxima semana a eso de las 23 horas para que acompañen a Capitán UFO, Mario González, investigador de fenómenos anómalos, y también divulgador, acá en Curacaví. Así que los invito para que nos encontremos la próxima semana. Pero antes hay otros saludos ahí, atentos al programa. Ángela Lemunao, hola, yo acá desde Temuco, desde la 9ª región de Chile, escuchándonos. Saludos, Angélica, gracias por estar acá en la barcaza de lo desconocido. También tenemos a Anet, que nos saluda a través del WhatsApp de la radio. Buen programa, te felicito, muy interesante, capitán. Saludos, Anet. Y por ahí la señora Miriam también, excelente programa, felicidades. No, felicidades no, a ustedes que han estado acá pendientes a la barcaza de lo desconocido. Y si quieren participar, si quieren llamar, a partir de la próxima semana, 23 horas, están los teléfonos de la radio, las líneas están habilitadas y el WhatsApp también. Y por supuesto a través de la señal de Facebook Live de la radio FM Music 106.3 en Curacaví y también en el Facebook de Observador de Estrellas Chile. ¿Qué más les puedo decir? Han llegado más mensajes, vamos a ir leyendo. A ver, vamos a ver quién es. Nilsa Roja nos dice, hola, buen programa. Gracias a usted por estar escuchándonos y espero, y también invitar a todos ustedes para que la próxima semana puedan llamar, contarnos sus experiencias, porque acá nosotros vamos a hablar de temas muy variados. Tenemos un sinfín, un catálogo de hechos. Imagínense, acá en Curacaví podemos recorrer nuestro querido cementerio, recorrer la población del cerro, el fraile que recorre ese sector, el señor de sombrero de Avenida España. Tenemos los orbes de la Villa del Sol. Tenemos el caminante de la caletera local cerca de Campo Lindo. Y muchas otras historias más. ¿Para qué decir de los ovnis acá en Las Rosas? Podemos viajar a Santiago. Tenemos mucho de qué hablar. Así que los invito para que la próxima semana, a eso de las 23 horas, nos encontremos acá, en la barcaza de lo desconocido. Se despide Mario González y nos encontramos la próxima semana. Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO.